Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a la segunda parte de este curso de introducción al hardware de computadoras. Mi nombre es Salvador López y soy su guía en esta serie de videos que abordaremos temas sobre el hardware de computadoras. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hoy veremos cómo funciona una computadora, todo su funcionamiento interno a detalle, paso a paso. También hablaremos sobre las motherboards y los factores de forma que existen en el mercado. Y por último, pero no menos importante, hablaremos sobre la memoria RAM. Pero antes de comenzar con los temas principales, vamos a hablar sobre algo que se dejó atrás cuando comentábamos las generaciones de los procesadores. ¿Qué pasó con el Celeron? ¿Por qué no lo mencioné? Bueno, pues porque nos estábamos enfocando en los procesadores de gama alta, tanto de Intel como de AMD. Y es que en el mercado de computadoras hay de todo tipo de equipos, desde los más caros hasta los más baratos. Y en este mundo lo más barato y lo más caro a veces van de la mano con la calidad, aunque actualmente hay algunas excepciones, sobre todo con algún tipo de hardware fabricado en China, que es muy barato y al final resulta ser de muy buena calidad. Pero no es así en el caso de los procesadores, ya que cada fabricante, ya sea AMD o Intel, tiene sus líneas de procesadores tanto de gama baja como de gama alta. Comenzaremos hablando entonces del Celeron, ese procesador que todos hemos tenido en nuestras manos más de alguna vez. Y también contestaremos a la pregunta que todos se hacen, si es bueno comprar este tipo de procesador o este tipo de equipo con procesador Celeron. Eh, en la imagen podemos observar como una niña inocente pide correr juegos usando un procesador Celeron. El Intel Celeron nace durante la llegada del procesador Pentium 2. Hay una historia muy curiosa que circuló por mucho tiempo en internet, no se sabe si esto sea real o no, así que no hay una manera de confirmarlo. Sin embargo, el relato resulta un poco sospechoso. Se dice que durante la creación del Pentium 2, muchas obleas de estos procesadores salieron defectuosos. Estos defectos no eran tan graves, pues el procesador funcionaba pero de manera limitada. Es decir, que algunos tenían menos memoria caché, otros la luz no funcionaba al 100% de su desempeño, en fin, eran ciertas características que dejaban de funcionar. Sin embargo, el procesador continuaba siendo operacional. Esto dio la idea a los de Intel de vender estos procesadores limitados bajo la marca de Celeron. Este relato, casi leyenda urbana, resulta un poco curioso, pues hay detalles que llevarían a pensar que pueda ser cierta. Pero la gente de Intel dice que no es así. Estos procesadores fueron planeados para poder ofrecer a los compradores una opción más barata. Eso sí, sí que admiten completamente que el Celeron es realmente un Pentium con muchas limitaciones o con cosas deshabilitadas. Pero no es que estén dañados, sino que simplemente se deshabilitaron adrede para hacer más barata la fabricación de los mismos y con ellos reducir los precios de su venta. Entonces muchos entusiastas de la electrónica y del hardware de computadoras comenzaron a estudiar estas limitaciones en los Celeron y en otros procesadores de gama baja para ver si eran capaces de hacer funcionar esas operaciones o esos sectores deshabilitados del procesador. El objetivo era comprar un Celeron, modificarlo y así convertirlo prácticamente en un Pentium. Así es como nace el overclocking, que no es más que hacer trabajar un dispositivo electrónico hasta el límite o más allá del límite de su rendimiento normal establecido por el fabricante. Técnicas como experimentación con nitrógeno líquido, como se ve en la imagen de la diapositiva, congelando el procesador a tal grado que éste no genere nada de calor y así hacerlo trabajar a una velocidad para el cual no está fabricado. Por eso le agradecemos a Celeron por traer la idea del overclocking. Durante el nacimiento del overclocking, un procesador muy famoso por ser sencillo de overclockear fue el AMD Athlon XP. Solo bastaba con raspar unas pistas en la carcasa del procesador,
unirlos con cualquier tipo de soldadura y mágicamente se habilitaba internamente unos multiplexores que hacían que el procesador corriera a una velocidad superior al que ya tenía establecido. Con la llegada de los procesadores de doble núcleo aparecen nuevas técnicas de overclocking. Una de esas nuevas técnicas es la técnica del de-leading, que no es más que cambiar en el procesador el difusor térmico integrado o IHS por sus siglas en inglés, que no es más que la tapadera que está encima del núcleo del procesador. El objetivo es cambiar ese IHS por otro de un material más conductivo al calor, además también de cambiar la pasta térmica interna que está entre el núcleo del procesador y el IHS. En la diapositiva podemos observar cómo se realiza ese proceso de leading. El procesador Celeron no es el único procesador de gama baja que ofrece Intel. Los procesadores de gama baja de Intel, además del Celeron, están el Atom y el Centrino, que generalmente están orientados a equipos portátiles de bajo rendimiento. Y los más recientes procesadores Silver y Gold, procesadores de escritorio de bajo rendimiento. También existe una línea de procesadores llamados Pentium G y Pentium E, que se podría decir que son como procesadores término medio, es decir, son un poco superiores de los Celeron y los Silver, pero son muy inferiores a los series Core i. AMD pues tampoco se podía quedar atrás y ellos también cuentan con una línea baja de procesadores de baja gama, la serie Duron y Sempron, que tenían un buen rendimiento y eran muy baratos. Incluso existieron una serie de Semprones que venían integrados directamente o soldados directamente en la motherboard. Los procesadores de la serie A y serie E, usados en equipos portátiles en su mayoría, tenían un rendimiento medio. Bueno, y finalmente llegamos a la pregunta del millón. ¿Es bueno comprar este tipo de equipos con un procesador Celeron u otro procesador de gama baja? La respuesta es depende. Y depende pues porque debemos tomar en cuenta que cuando necesitamos comprar una computadora debemos establecer muy bien las necesidades que queremos solventar con ella. Es triste ver cómo muchas personas se molestan con el equipo que tienen porque la sienten lenta o porque no les deja correr algún software en específico como software de edición de video, edición de fotografías o modelado 3D o porque no les deja correr los videojuegos del momento. Y al consultarles por qué compraron este equipo, la mayoría responden pues porque se las vendieron muy barata. Es cierto que hay que medir la capacidad económica cuando se quiere comprar un equipo, pero recordemos que debemos de establecer muy bien las necesidades que deseamos solventar y así comprar correctamente una computadora que se amolde a nuestras necesidades. Generalmente los equipos de gama baja con procesadores similares al Celeron o el mismo Celeron están orientados a ser usados solo para tareas de ofimática, navegación e internet y reproducción de video. Si se desea hacer algún otro tipo de tareas mucho mayores, el equipo a adquirir debería de ser superior. Bien, pasemos ahora al tema central que es cómo funciona una computadora. Recordemos que cuando veíamos la historia de la computadora hablábamos de von Neumann y la arquitectura que diseñó para la computadora EDVAC. Esta arquitectura pasaría a convertirse en el estándar a la hora de diseñar una computadora. Podemos observar en el diagrama cómo todos los procesos internos del microprocesador se agrupan dentro del CPU. Ahí podemos encontrar la ALU o unidad aritmético-lógica, que es la encargada de realizar cálculos matemáticos. Esos cálculos matemáticos se realizan con números binarios, los cuales se almacenan temporalmente dentro de los registros del procesador. La unidad de control maneja la memoria RAM donde se cargará el sistema principal o el sistema operativo. La computadora recibe esos datos a calcular por medio de los dispositivos de entrada y salida, ya sean estos teclados o mouse. Gracias al diseño de Neumann, las computadoras actuales han evolucionado a este nuevo diagrama que vemos aquí.
Podemos ver que el CPU está en la cabeza de todo, ya que él controla todo el hardware de la computadora, seguido del chipset conformado por el NOR bridge o puente norte y el South bridge o puente sur. Este juego de chips funciona de intermediario para comunicar todos los estados de los demás dispositivos al procesador por medio del FSB. Actualmente la tecnología FSB fue desplazada por la tecnología Hypertransport y la QuickPath, ambas creadas por Intel. El NOR bridge controla la tarjeta de video, ya sea esta una tarjeta de video integrada en la motherboard o una tarjeta de ranura de expansión, sea ya versión PCI Express o la antigua AGP. El NOR bridge también se encarga de comunicar la memoria RAM con el procesador. Incluso el NOR bridge es capaz de dar acceso directo a la memoria RAM a algunas aplicaciones o rutinas que lo necesiten. Esto lo hace utilizando la tecnología Direct Memory Access o DMA por sus siglas en inglés. Este tipo de comunicación permite que las aplicaciones no sobrecarguen de trabajo al CPU, pues el programa directamente leería la memoria RAM sin necesidad de pasar por el CPU. Ambos chips, NOR bridge y South bridge, se comunican entre sí por medio de una interfaz DMI que es un estándar creado por Intel. Actualmente el DMI se encuentra en la versión 3.0 y es capaz de permitir hasta 8 gigatransferencias por segundo. El chip South bridge es el encargado de controlar todos los dispositivos de entrada y salida, como el teclado, el mouse, las impresoras, todos los puertos de la computadora, las ranuras de expansión, los puertos SATA y con ellos los discos duros y junto con el BIOS, manejar la rutina ACPI, que es el encargado de controlar todos los voltajes que la computadora necesita para funcionar. Bien, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros encendemos la computadora? Cuando una computadora se enciende, el primero en iniciar las rutinas o programas contenidos en el BIOS es el ACPI y el firmware. Dentro del BIOS hay unas dos rutinas esenciales, es el POST y el ACPI que ya habíamos mencionado anteriormente. El primero es un test que se realiza para verificar si todos los dispositivos están en correcto funcionamiento y el segundo, como ya lo habíamos mencionado, es el encargado de verificar que el sistema cuente con una correcta alimentación eléctrica. ACPI incluso va más allá y puede ser capaz de crear eventos o secuencias para determinados voltajes, como por ejemplo crear un evento para pulsar el botón de encendido. Eso le ayudaría al sistema operativo para que registre una fecha y una hora en la que se encendió la computadora. Más adelante explicaremos a más detalle sobre ACPI. Luego de que el POST se ejecuta correctamente, este comenzará la secuencia de boteo, en donde la computadora verificará si dentro de los dispositivos de almacenamiento, como los discos duros, hay algún sistema operativo instalado. Si todo va bien y encuentra un sistema operativo en un disco duro, la BIOS comenzará a cargar los archivos necesarios para que el sistema inicie dentro de la memoria RAM. Es por eso que existen requisitos mínimos para que un sistema operativo trabaje en una computadora. Por ejemplo, Windows XP requería de 512 MB de RAM disponibles para poder cargarse dentro de la memoria RAM, mientras que el actual Windows 10 requiere de 2 GB para ejecutarse. Estos se toman como requisitos mínimos de instalación del sistema porque son los espacios necesarios dentro de la RAM que utiliza el sistema operativo para ejecutarse. Obviamente se ejecutará el sistema operativo, pero no tendrá un buen desempeño si hablamos de un equipo que tiene una cantidad de memoria RAM limitada. Cuando hablemos sobre las memorias RAM, veremos esto más a detalle. Continuando entonces, una vez cargado el sistema operativo, este enviaría una señal que debería demostrar un mensaje en pantalla utilizando la interfaz de video y notificando al usuario que el sistema está listo para recibir órdenes. El CPU está en constante funcionamiento, haciendo operaciones de chequeo y de control del sistema,
Cuando un usuario toca una tecla del teclado o utiliza el mouse, la CPU recibe una solicitud de interrupción o IRQ por sus siglas en inglés, que no es más que decirle al CPU que deje de hacer la tarea que está haciendo en ese momento y que preste atención a la solicitud que el usuario le hace. Como dato curioso, en España le dicen ordenador a las computadoras porque los franceses le decían ordinador a la computadora, o ordinador significa que recibe órdenes, y como ya sabemos, esas órdenes son las IRQ. Más adelante hablaremos con más detalles sobre las IRQ. Bueno, entonces el CPU procesa esta nueva orden recibida, que puede ser, por ejemplo, abrir el Word, verifica entonces el lugar donde está guardado el Word en el disco duro y mira cuánto espacio necesita para cargarse en la RAM. Después de verificar si hay o no un espacio de memoria suficiente, se carga el programa Word en la memoria y muestra un mensaje de listo en la pantalla. Así es de manera generalizada cómo funciona una computadora al encenderse y ejecutarse un programa. Bueno, veamos más a fondo entonces qué son las IRQ. Las IRQ son avisos que el hardware envía al microprocesador de una computadora a través de señales físicos a los circuitos de la misma CPU. Las solicitudes de interrupción están basadas en un sistema de prioridades, de modo que el procesador pueda o no ignorar determinadas peticiones. Una CPU puede estar ocupada procesando billones de operaciones por segundo. Lo que hace una IRQ es avisar de una nueva tarea pendiente que debe ser examinada. El procesador, una vez ejecutada la tarea solicitada con la IRQ, vuelve otra vez a la operación que estaba haciendo anteriormente. Cada IRQ tiene una prioridad y esto va de la mano con el tipo de hardware a la que está acoplado dicha IRQ. Se tienen 16 IRQ principales en un sistema operativo y están numeradas del 0 al 15, como lo podemos ver en la tabla que se muestra en la diapositiva. La IRQ 0 es la que tiene prioridad 1 y es la principal y es el temporizador del sistema, que no es más que una rutina que mantiene el chequeo constante de que todos los dispositivos están funcionando correctamente. La IRQ siguiente con una prioridad siguiente es la IRQ1, que es el teclado, y como podemos observar podría ser el dispositivo con más prioridad. Cualquier orden que venga del teclado será procesado en primer lugar. La IRQ12 es el mouse y está en prioridad 7, es decir, que una orden recibida del mouse tardaría más en ser procesada que una orden del teclado. Pero esto no es de preocuparse porque este tiempo de espera no son tan lentos y no son imperceptibles para una persona. Ahora bien, ¿como para qué nos puede servir saber esto? Bueno, ¿qué tal que si te dispones a crear un controlador para un nuevo periférico que estás diseñando? Tendrías que saber manejar las IRQ a la hora de programar tu controlador y así saber en qué prioridad estará tu dispositivo. ¿Quieres ver en tu computadora cómo están tus IRQ? Pues es muy fácil. Simplemente pulsas la tecla de Windows, escribes información del sistema, abre el icono con el mismo nombre, se abrirá una ventana con la que ves, como la que ves aquí en la diapositiva. Solo buscas dentro de la opción de recursos de hardware en la parte de resumen del sistema, allí está la sección de IRQs y te mostrará el listado de todas las IRQs activas en tu computadora. Ahora veamos algo muy importante y que nos ayudará a reconocer fallas en cualquier computadora. El Power on Self Test o POST, que traducido al español sería autoprueba de encendido, es una pequeña rutina de verificación dentro de la BIOS ROM que se ejecuta al momento de encender una computadora. Esta verifica que todos los dispositivos estén conectados y en correcto funcionamiento para que la computadora comience a realizar la secuencia de boteo. Lo primero que hace el POST es verificar el procesador. Después de eso hace un test a la memoria RAM.
Luego verifica que se encuentre algún dispositivo de almacenamiento y por último verifica los demás periféricos necesarios para su funcionamiento. Gracias a este autoexamen podemos ver si algún dispositivo está dando problema a la hora de iniciar la computadora. En el ejemplo de la diapositiva podemos observar que el post se detuvo ya que hubo un error en el floppy disk. Una gran recomendación es siempre leer con detenimiento cada mensaje que la computadora nos muestre, porque este siempre nos va a estar informando de su estado. Además de los mensajes mostrados en pantalla, otra herramienta de mensaje de error son los bytecode, que junto con el post nos da un indicador de qué problemas puede tener una computadora durante el encendido o arranque del mismo. El primero en implementar esta técnica de mensajes por medio de pitidos fueron los de IBM en sus computadoras personales. Luego esto se convirtió en un estándar para los demás fabricantes. En la tabla que podemos observar en la diapositiva, el primer listado de bytecode este es el primer listado de bytecodes utilizados por IBM. Es necesario mencionar que estos pitidos dependerán del modelo de la BIOS de la motherboard. Por eso es necesario siempre buscar información de la motherboard en manuales o guías de servicio que se pueden encontrar fácilmente en el sitio web del fabricante. También cabe destacar que hay 3 pitidos que prácticamente son como un estándar en la mayoría de las motherboards. La primera sería indicando el examen post que se realizó correctamente, es la más común. El segundo mostrando un mensaje de error en pantalla, que serían los 2 pitidos. Y el tercero que sería el clásico error de lectura de RAM, que es un error muy recurrente en cualquier computadora. Es el de el de varios pitidos continuos. Se debe tomar en cuenta que si la motherboard no emite ningún pitido es porque sea de los modelos que tienen la bocina interna, no lo tienen, la bocina interna no está soldada en la motherboard y por lo tanto es una bocina que se encuentra en el chasis de la computadora y que posiblemente esté desconectada o dañada. Bien, veamos ahora qué es ACPI. La Advanced Configuration and Power Interface es una rutina también dentro de la BIOS ROM que maneja toda la configuración referente a la energía de todos los dispositivos. Esta tecnología es la versión mejorada de otra tecnología anterior llamada APM, que dejó de funcionar cuando se sacó el release de Windows Vista. ACPI no es una simple rutina, ACPI realmente es un poderoso firmware que funciona como una interfase de comunicación entre el hardware de la computadora y el sistema operativo. ¿Cómo es que hace eso? ¿Cómo es que funciona? Bueno, esto lo hace creando un listado de estados para cada componente de hardware y este estado le crea también un evento. Todo esto se le muestra al sistema operativo por medio de las llamadas tablas ACPI. El sistema operativo puede saber qué hardware tiene disponible y en qué estado se encuentra. Además de eso, el sistema operativo puede realizar operaciones sobre este hardware de manera directa. Por darle un ejemplo, el sistema operativo puede guardar la fecha y hora de cuando una computadora se encendió o se apagó de manera repentina. ¿Cómo hace esto? Bueno, lo hace porque pone un estado o un evento en el proceso de encendido y apagado. También es capaz de poner en estado de suspensión o de hibernación la computadora, apagar el monitor después de que ha pasado cierto tiempo de inactividad o encender la computadora por medio de la tarjeta de red en aquellas computadoras que tengan implementada la tecnología Wake on LAN, entre otras cosas. Dado la capacidad que tiene ACPI, se ha suscitado un gran debate sobre qué tan seguro es este firmware, pues prácticamente controla todo el hardware de la computadora. Y dado que es un software integrado dentro de un chip y no se tiene acceso al código fuente del mismo para ver cómo está programado, solo nos queda entonces confiar en que el fabricante
no haya hecho algo en el software para podernos espiar. A pesar de los debates, ACPI es una gran tecnología que sigue presente en todas las computadoras. Y hablando de firmware, veamos entonces la BIOS. La BIOS es la abreviatura de Basic Input Output System, el sistema básico de entrada y salida, que no es más que un chip integrado en la motherboard que contiene un software con varios programas secundarios que le indican al sistema operativo cómo debe funcionar el hardware. Dentro de este chip BIOS está el CMOS Setup, la rutina de post que ya lo habíamos mencionado y ACPI también. Los fabricantes más reconocidos de chip BIOS son AMI o American Megatrends, Award, Phoenix y MSI. En las primeras computadoras personales, la BIOS venía en un chip encapsulado de tipo ROM o de memoria de solo lectura. Este no permitía que su código interno se pudiera modificar y muchas venían soldadas a la motherboard. Luego se pasó a utilizar la PROM o lectura programable de solo lectura. Este tipo de ROM permitía ser programado por medio de dispositivos especializados una sola vez y es lo que se le conoce como quemar o dejar grabado permanentemente un programa. La PROM luego evoluciona en la EEPROM, que es una memoria de solo lectura programable y borrable. Este tipo de memoria EEPROM se reconoce fácilmente, pues sobre su encapsulado se encuentra una pequeña ventanilla por donde se pueden observar unas celdas. Estas celdas servían para poder borrar el chip por medio de un rayo de luz ultravioleta. De la EEPROM nace también la EEPROM, que es la memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente. Esta nos permite reprogramarla de manera eléctrica sin necesidad de utilizar un rayo de luz como en su versión anterior. Además de eso, su tamaño se redujo, pues en su interior se encuentra un transistor del tipo MOS. Y una evolución de la EEPROM son las Flash BIOS, conocidas como memorias flash, presentes también en nuestras memorias USB. Este chip está basado en los transistores de tipo FAMOS, los cuales operan mediante impulsos eléctricos permitiendo procesos de lectura y escritura a mayor velocidad. Esto le permite a los fabricantes de motherboard realizar actualizaciones en su BIOS por medio de pequeños programas o scripts, los cuales se pueden descargar desde la página web del fabricante. Actualmente todas las BIOS son del tipo Flash Memory. La CMOS RAM es un chip de memoria volátil que guarda las configuraciones básicas de la BIOS. Generalmente muchos tienden a confundir la CMOS con la BIOS y realmente son cosas distintas, siendo que la BIOS es un chip de tipo ROM, esta no es volátil, es decir, no pierde el programa en su interior si se apaga la computadora, contrario a la CMOS que realmente es una memoria de tipo RAM, que es volátil y sí perderá la información guardada si no dispone de alimentación eléctrica. Es por eso que la batería de CMOS debe brindar ese voltaje necesario después de apagar la computadora. Esta batería es una pila de tipo pastilla o botón y el modelo generalmente es del tipo CR2032 de 3 voltios. ¿Se recuerdan de aquel clásico error de cuando se reiniciaba o se apagaba una computadora que nunca guardaba la configuración de fecha y horas actuales? Bueno, es debido a que la batería de la CMOS ya no tiene voltaje y es necesario cambiarla para que la BIOS no pierda la configuración de la fecha y la hora. Como dato curioso, las primeras computadoras personales traían esta batería soldada a la motherboard. Los fabricantes más reconocidos de CMOS son Winbond, Hynix y VIA. El CMOS Setup es un software que nos permitirá configurar ciertos aspectos dentro de la BIOS.
Estas configuraciones quedarán guardadas dentro de la CMOS RAM. Configuraciones básicas como la fecha y la hora, la secuencia de boteo o la activación y desactivación de algunas características de velocidad del procesador, entre otras cosas. Para poder ingresar a la CMOS basta con presionar una tecla especial antes de que se realice la secuencia de boteo, es decir, justo al momento de encender la computadora se presiona dicha tecla. Esta tecla dependerá del modelo de la BIOS que tenga la computadora, pero generalmente la tecla suprimir o delete y la tecla F2 son las teclas más comunes para poder ingresar a la CMOS Setup. La evolución del CMOS Setup y la BIOS es la tecnología UEFI. Podemos reconocer este tipo de tecnología porque su UEFI Setup es de forma gráfica y no tiene tipo consola como la CMOS Setup. Además, UEFI permite soporte para tablas de particiones GUID y reemplaza el MBR por el GPT. El entorno de ejecución de UEFI es de 64 bits y este es una gran ventaja comparado con la antigua BIOS que se ejecutaba en 16 bits. Las motherboards actuales utilizan UEFI en su mayoría, aún con soporte MBR que se puede encontrar dentro de la UEFI, software UEFI conocido como soporte Legacy. Bueno, ya hablamos de cada una de las partes que conforman una computadora y cómo se comunican entre ellas, pero no hemos hablado de las motherboards, que es donde se conectan todos esos dispositivos de los que estábamos hablando. La motherboard, mainboard o tarjeta madre es la placa base donde se conectan todos los componentes esenciales de una computadora. El tamaño de la motherboard determina el tamaño que va a tener una computadora y a esto se le conoce como factor de forma. El factor de forma se puede clasificar ya sea en factor de forma por tecnología y por dimensiones. Eh, por tecnología tenemos la IBM XT que se creó en 1983 y fue el factor de forma base creado por IBM para las primeras computadoras personales. Luego, entre 1984 y 1995, se crea el factor de forma AT y Baby AT. En 1995 nace el factor de forma ATX y micro ATX, un factor de forma que actualmente sigue vigente y es el más común y más utilizado. En 2001, VIA crea el factor de forma ITX. Al principio este factor de forma era privativo, pero con el paso del tiempo muchos fabricantes comenzaron a replicarlo. En 2004 se crea el factor de forma BTX, que es una mejora técnica del factor de forma ATX. Estaba más orientado a mejorar el enfriamiento de todos los dispositivos y se puede reconocer fácilmente una motherboard de tipo BTX porque el socket del procesador generalmente aparece en una posición diagonal en vez de la clásica horizontal. Esto con el fin de modificar los procesos de enfriamiento de cada uno de los dispositivos, especialmente el procesador. En 2007, AMD comienza a desarrollar el factor de forma DTX. Con ello quería reducir el tamaño de las motherboard y convertirse en un estándar para otros fabricantes de motherboard de pequeño tamaño. Actualmente, como ya lo mencionábamos, el factor de forma más utilizado en la mayoría de todas las computadoras es la ATX. Un factor de forma especial es el factor de forma EATX, pues es un factor de forma ATX pero utilizado en servidores. Estas motherboards vienen diseñadas con dos o más sockets para procesadores, así como también varios bancos de memoria RAM. Veamos ahora entonces la clasificación del factor de forma por medio de sus dimensiones. Podemos clasificar el factor de forma por sus dimensiones, ya sea ATX, que sería de 30.5 centímetros por 24 centímetros,
mini ATX de 28 centímetros por 20 centímetros, micro ATX de 24 por 24 centímetros, nano ITX de 12 por 12 centímetros y finalmente pico ITX que sería de 10 por 7 centímetros. Muchos fabricantes de equipos electrónicos deciden diseñar sus propias motherboard para sus equipos. Este tipo de factor de forma se le conoce como factor de forma privativo, y es que la motherboard en cuestión se adapta solamente al equipo diseñado por ellos. Esto es muy común en equipos portátiles como las laptops, las tablets o los celulares, cuyos factores de forma no entran en los estándares anteriormente mencionados. En la diapositiva podemos ver una motherboard de una laptop Dell. También podemos ver la motherboard de una Nintendo 64, que es una de las consolas de videojuego que más me encantan. Y seguido también podemos ver la motherboard de un celular Samsung Galaxy. Pasemos a hablar ahora sobre la memoria RAM. Anteriormente hablábamos que la Random Access Memory era una memoria volátil y que en ella se cargaban todos los programas a ser ejecutados, incluso hasta el mismo sistema operativo. Veamos entonces a detalle cómo funciona esta memoria. Existen varios niveles de memoria que la CPU necesita para operar. El primer sector de memoria son los registros internos, seguido después de la memoria caché, que a veces el procesador cuenta ya sea con un nivel de caché 1 o caché 2. Ambas se diferencian generalmente en su velocidad o en su capacidad. Dependiendo de la necesidad que el procesador tenga, puede hacer uso de la caché nivel 1 o de la caché nivel 2. Luego está la memoria RAM, la cual es más rápida. Y por último tenemos el disco duro o cualquier otra unidad de almacenamiento masivo. Como podemos ver en el gráfico, cómo fluye la comunicación entre todas estas partes. Cuando se carga un programa, por ejemplo, el sistema operativo, este además de cargarse en memoria RAM, se crea un archivo de paginación o memoria virtual en el disco duro. Esto con el fin de que si te quedas sin capacidad de memoria RAM, la memoria virtual te ayudará a ejecutar las aplicaciones. Este efecto es más notorio en computadores que tienen muy poca memoria RAM, pues solo ejecutar el sistema operativo ocuparía todos los espacios de la RAM y dejando poca o nulo espacio para la ejecución de otros programas. Es allí cuando surge la sensación de lentitud al abrir varios programas a la vez en una computadora con poca memoria RAM. Es por eso que nunca se recomienda instalar un sistema operativo bajo los requisitos mínimos, pues el rendimiento de la computadora se vería afectado gravemente. Veamos este diagrama para ver el proceso completo de manejo de RAM en una PC. El usuario hace clic en un programa, en este caso nos dicen que es el Photoshop. El programa Photoshop se carga en la memoria RAM. Luego el programa se muestra en la pantalla y le dice al usuario que está listo para recibir órdenes. Cuando el usuario interactúa con el programa, en este caso Photoshop, el programa busca datos de sí mismo que ya están cargados en la RAM y si no están allí, por ejemplo, alguna característica extra, esta la solicita al procesador que sea cargado del disco duro hacia la RAM. Por este motivo, el navegador Google Chrome era capaz prácticamente de comerse toda la RAM de la computadora, pues cada nueva pestaña o proceso requería de un nuevo espacio de RAM. De ahí dependerá que los programadores sean diestros a la hora de diseñar sus aplicaciones, pues deberán gestionar la memoria RAM con mucho cuidado. Y uno de los problemas más graves que suele dar con el uso de la memoria RAM y que también representa un problema de seguridad es el llamado buffer overflow o desbordamiento de buffer, que no es más que cuando un programa utiliza espacios de memoria no autorizados provocando un cuelgue en el sistema. Tenemos que comprender que una memoria RAM es como una especie de contenedor dividido en varios segmentos.
segmentos que tienen un determinado número de bytes. Además, cada segmento tiene una dirección de memoria asignado. Así el sistema operativo sabrá en qué dirección de memoria se encuentra cada dato de cada programa ejecutándose en ese momento. En el ejemplo se muestra en la diapositiva la palabra password, que tiene permitido 8 bytes de almacenamiento en la dirección de memoria, mientras que el número 12 utiliza 2 bytes de almacenamiento no permitido, generando así un desbordamiento en el buffer. Pasemos a ver ahora la clasificación de las memorias RAM. La podemos clasificar tanto por su tecnología como por su factor de forma. Por su tecnología, la primera fue la DDR. Después aparece la DDR2. Luego tenemos la DDR3 y por último la DDR4, que es la que actualmente se encuentra en el mercado. Se tienen noticias de que posiblemente salga la DDR5 dentro de muy poco. Y una forma de diferenciar la tecnología de un módulo de memoria RAM de otra es observando la muesca en la parte de abajo de la memoria, en donde se encuentran los contactos. Y podemos observar la posición de esa muesca es diferente en cada tecnología. Algunas la tienen más en el centro y otras lo tienen más hacia una izquierda o hacia la derecha. Ahora bien, clasificando la memoria por su factor de forma, las cuales son la DIMM, que es la más común en computadoras de escritorio, la RIM y la SIM, que es común en servidores, y la SODIMM, que es el factor de forma para computadoras portátiles, son módulos de memoria más pequeños. Bueno, ya para finalizar, veamos este cuadro con las diferencias técnicas de cada tecnología de RAM. Como podemos ver, la velocidad de cada tecnología ha ido aumentando considerablemente hasta llegar a los 25.6 GB por segundo que ofrece la DDR4. Actualmente se está en la espera de la DDR5, que brindará una velocidad de 32 GB sobre segundo. Eh, bueno, damos entonces finalizado este video. En el siguiente video hablaremos sobre fuentes de poder, dispositivos de almacenamiento y vamos a hacer la instalación de Windows.